Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a una nueva emisión de Semanario TV. Hoy vamos a estar hablando con dos invitados y dos temas. Uno, el económico, ¿no? Un déjà vu permanente que es la economía argentina. ¿Qué está pasando con la economía argentina? Sobre todo si tenemos en cuenta que el gran activo que tiene Milei hoy no es político, se llama economía. Sobre este tema vamos a estar hablando con Daniel Semirach en el segundo bloque. Y ya en el primer bloque vamos a estar hablando con la doctora Alejandra Ferrero, que es legisladora, presidente del interbloque de legisladores de la legislatura provincial, hablando acerca de la mirada de la oposición en el oficialismo, sobre todo porque el año que viene hay elecciones. ¿Qué está pasando con la oposición y el oficialismo? La mirada de la doctora Ferrero. Hola Alejandra, Hola, gracias por Cristian. estar, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Buenas noches, gracias. perdón, estamos grabando Por la a la invitación. mañana. Bueno, Alejandra, ¿cuál es la mirada que empiezan a tener ustedes en un año preelectoral donde ustedes también van a querer o vienen trabajando para recuperar la provincia? Bueno, creo que se ha acentuado el desgaste que tiene un peronismo que ya no puede dar respuestas a las problemáticas de la gente, que tiene invertidas las prioridades y hoy ves las familias cordobesas que no llegan a fin de mes, con aumentos vertiginosos en las tarifas. Estamos hablando de peajes más del 900%. Cuando Yarlora asumió, el peaje salía 300 pesos y hoy sale 3.000. Y la inflación no fue La de ese inflación monto. era desde 2,90 acumulada. Entonces, hablamos de aumento de casi 500% en el agua, en la luz, en los interurbanos. Hoy venir de Córdoba, ir de San Francisco a Córdoba te sale casi 24.000 pesos. De Río Cuarto a Córdoba, 35.000 pesos. Ahora, ellos de alguna manera le dan la responsabilidad al gobierno nacional producto de que se cortaron los subsidios del transporte. Bueno, lo que dice el oficialismo, ¿no? Yo creo que el gobierno nacional viene avanzando en un esquema de ajuste que además tiene aciertos económicos, porque digo, hoy no podríamos sobrevivir a la inflación que heredamos cuando asumió este gobierno. Ahora, la otra realidad es qué hizo el gobierno de la provincia, aparte de engañar a la gente, con las tasas, con las facturas. Hoy una factura de la luz tiene el 10% que va al Fondo de Desarrollo Energético, que es el FODEP, para hacer obras. Te cobran las obras a través del FODEP, te cobran las obras a través del impuesto, PEC se va a endeudar casi 320 millones de dólares para hacerte obras, te triplican lo que te cobran, 3 veces te lo están cobrando. También le destinamos al ERCEP el 0,4% de nuestras facturas de la luz. Bueno, ¿el ERCEP sirve para algo, Alejandra? Yo presenté un proyecto Sí. para eliminar el ERCEP, que es un organismo que hoy se lleva 17.000 millones Aparece de como pesos. simbólicamente, aparece como una escribanía de lujo que aprueba todo lo que le manda el Sí, no solo que es el una escribanía oficialismo. de lujo que nos sale bastante cara a los cordobeses, 17.000 millones de pesos, le duplicaron el presupuesto cuando le recortan a discapacidad, ¿no? Esa es la incoherencia de este peronismo. Va y grita por los discapacitados y acá recortaron los 2 programas de discapacidad y le duplicaron el presupuesto a un organismo inútil como es el ERCEP. Bueno, esto es parte del Que relato. nació con otro espíritu el ERCEP en su momento. Que ¿no? nació para defender los usuarios. Y digo, ¿dónde estaría la voz de los usuarios? Hay un representante que representa a los usuarios y una mayoría automática que convalida todos los aumentos de tarifa. Pero lo cierto es que hoy la factura de la luz tiene un entramado de tasas, de cobros que se superponen en las funciones y que encarece tremendamente. Entonces hay que transparentar el cuadro tarifario, las tarifas, hay que hacerlas más razonables y que la gente pueda tener un poco de oxígeno, ¿no? Porque hoy Nadie las llega a fin de mes, empresas, claro. lo escucho siciliano diciendo, cierran todas las empresas. Bueno, primero que no se Sí. acuerdan de las que abrieron y las que no hubieran subsistido con el nivel de inflación alto que venía heredando el gobierno anterior, ¿no? En Argentina abrieron en el primer trimestre de 2025 y fines de 2024 casi 80.000 empresas generando trabajo. Es cierto, hubo empresas que cierran, pero acá en la provincia hay empresas que no resisten el cobro de las tarifas,
que las hacen menos competitivas. Entonces este gobierno tiene que escuchar, porque tienen un relato construido tanto en las El jubilaciones. relato es que la macroeconomía de Milei, el ajuste y la poca inversión y un montón de cuestiones más que están esperando la reforma, termina afectando a las industrias. Claro, pero de se Córdoba, quejan en porque este no hay caso. obras, cuando le redujeron el 80% el presupuesto al Ministerio de Infraestructuras. Vuelvo a decir, tienen una superposición de estructuras, tienen un gobierno paralelo con las ejemplo, agencias. Sí. eh, Pero no había, perdóname Alejandro, Sí. vos estabas en la legislatura, creo que lo hizo en la apertura de sesiones de la Bulaye, que iba a reducir los ministerios. Uno de ellos fue, por ejemplo, el Ministerio de Producción. Las dos Sí. reducciones que hicieron, que fueron el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social, Que lo terminaron bajó en absorbiendo. rango de las ministras a secretarías y le sigue pagando el sueldo como ministras. Este es parte del relato que no se condice con los datos, ¿no? Las agencias también supuestamente desaparecían 3, pero en realidad las fusionan y los gastos son los mismos, porque nunca revelaron ¿Fue cuál es la simbólico, decís vos? Claro, no hay cuantificación real del ahorro, porque no ahorran, porque siguen gastando y porque no rinden cuentas. Además no tienen un solo Pero portal ¿no de dicen transparencia que tienen activo. superávit, Alejandra? Las cuentas Sí, provinciales. el superávit financiero, mientras tanto siguen pidiendo plata en el exterior y ya casi llevamos Por ejemplo, 3.500 millones de dólares. Circunvalación de Río Cuarto, por ejemplo, la que fueron a pedir 250.000 millones. Siguen pidiendo deuda extranjera en dólares y la vamos a pagar los gobiernos que asumamos después de que pierda el peronismo, porque Te esta es veo la muy realidad. segura diciendo que Sí. la vamos a pagar los gobiernos que asumamos, como que de hecho desde el radicalismo, por ejemplo, están haciendo los deberes para ser el próximo gobierno. Por eso te acabo de decir, hace más los de 10 gobiernos- años que venimos, más de Sí. 20 te diré algunos, que venimos estudiando esta provincia y tratando de tener proyectos para dar respuesta a las distintas problemáticas. De hecho, empezamos a recorrer todo el interior, no solo con relato como hace el peronismo, vamos con datos, con soluciones a los problemas, como fue el proyecto en seguridad, que intentamos poner más policía en la calle, ahora vamos a ir Siempre por que la... sí, te lo Sí. pregunto, disculpa Alejandra, porque estuve con Miguel Siciliano, el ministro de Vinculación, y dijo, bueno, la oposición se une por unir, básicamente, pero estoy preocupado porque no tienen un programa de gobierno, dice. Bueno, nuestro programa era muy claro al asumir, no quiero detallarte todo, pero te digo, asumimos y eliminamos todas las agencias, la duplicación del gobierno, asumimos y eliminamos la Fiscalía Anticorrupción, que es el embudo que les garantiza impunidad, asumimos y eliminamos el ERCEP, vamos a eliminar todos los gastos superfluos, vamos a crear los portales de transparencia para que la gente sepa en qué se gasta la plata que pagan en impuestos. Hay numerosos proyectos, volver a eliminar el diferimiento de los jubilados, eliminar el artículo 58 que hoy les recorta el sueldo y les impide tener los aumentos que llegan, porque la ley de equidad jubilatoria lo que menos tiene es equidad, sino que es una estafa que han manipulado las 38.000 firmas certificadas que llevaron los jubilados y impide que estos jubilados puedan tener los aumentos de los activos. Fíjate ahora, vamos a los docentes, Sí. les dieron el 40%. Sí. Todo en negro. Ninguno de esos aumentos impacta en los jubilados. Lo mismo hicieron en la policía cuando se les acuarteló en el Ahora 2000. sí, ahora le dieron el mismo aumento a la policía, del CEP. El Sí. aumento del CEP se lo dieron también Pero a la siempre policía. los aumentos son bonos en negro, lo mismo que hicieron a los jubilados. ¿Me Entonces, decías de la policía? la policía cuando se acuarteló, no sé si 2013. vos te acordás, 2013, consiguieron el 100% del aumento, todo en negro. Hoy los policías retirados están precarizados y no cobran un solo aumento de lo que cobraron porque son todos aumentos en negro con bonos no contributivos que nos impactan en los retirados. Directamente. Exacto. Entonces vuelvo a decir, el relato del peronismo es un engaño que creo que hoy a 26 años, 27 años se les ha caído la careta y está claro en qué gastan en ellos. Bien. Fíjate en los Sí. presupuestos. Sí. Siciliano asumió en un ministerio que le duplicaron, era de 23.000 millones y cuando asume él se lo llevaron a 56.000 millones de presupuesto. Lleva gastado en 5 meses 13.000 millones de pesos. ¿Cuál ¿Y es se la puede saber solución a en los qué? cordobeses? ¿Se puede saber en qué? Bueno, Aparentemente, desde la la oposición. totalidad del gobierno lleva gastado 720 millones en viáticos. Y no rinden cuentas, porque los cordobeses no sabemos en qué la gastan.
Vuelvo a decir, quiero ver cómo van a votar ahora cuando llevemos el proyecto para eliminar de la factura de la luz el porcentaje al ERCEP, al FODEP y el impuesto municipal ordinario a la mitad para la ciudad de Córdoba. Se le reduce a los cordobeses el 40% de la factura de la luz. Quiero ver cómo vota el peronismo. Y vos sos legislador y sabés que te van a aplicar la mayoría, Alejandra. Recién hablabas de 26 años del peronismo, que como que ustedes de la oposición ven un gobierno ya desgastado. Digo, pero ¿cuál es la autocrítica que hace la oposición para permitirle al peronismo justamente que siga en el gobierno? Bueno, creo que nuestra historia sufrió muchas divisiones. El peronismo se especializó, ¿no?, para dividir y cooptar. Y durante muchos periodos electorales el radicalismo llevó 2 candidatos. La primera vez que no llevamos 2 candidatos fue en el 2023, gracias a la decisión de Rodrigo de Loredo de bajarse y permitir a Luis Juez ser gobernador, y casi ganamos la provincia. Por 3 puntos. Sí, 2,5. Ganamos el Tribunal de Cuentas, metimos 21 legisladores, bueno, ganamos 60 intendencias. Bueno, el panorama es alentador, estuvimos a 2,5 puntos de ganar la provincia. Con el desgaste, con la falta de prioridades que ha mostrado el peronismo, ¿cómo la gente no va a querer darnos un voto de confianza a la oposición? Es una responsabilidad que van a tener ustedes de cara a las próximas elecciones, Alejandra. Y vos sabés que una de las teorías o de las prácticas de la política que no es ilícito es dividir para reinar, digo. Te va a poner un abanico de listas blue para dividir, digo. Bueno, y ahí creo también que entra el radicalismo. ¿Cree que en el radicalismo también hay sectores que están cooptados por el peronismo? Más allá del cordobesismo, que hoy no está tanto, digo. Ya creo ahora que lo el peronizó peronismo al ha hecho un gabinete. posgrado para involucrarse en la vida interna del radicalismo y poder generarnos problemas. ¿Hoy Claro crees que hay sí. sectores del peronismo que están yo creo que radicalismo que están cooptados? Sí, yo creo que hay muchos que dialogan y que prefieren trabajar para el peronismo y no para el radicalismo. Gracias a Dios, la gran mayoría de los radicales tienen vocación de poder y tienen expectativa de que en el 2027 cambie el color político de esta provincia y le podamos dar una chance con una coalición, ¿no? Esto no es sectarismo, acá el radicalismo solo no va a Pero llegar el a ningún radicalismo lado. encabezando, supuestamente. Digo, Nosotros tenemos la viene aspiración. cediendo en las elecciones creemos que anteriores. podemos en una coalición política plural poder liderar un proyecto colectivo que va a traer un cambio muy grande en la calidad de vida de los cordobeses. Hace muchos años que se les miente a la gente y que no se les da respuesta, ¿no?, en la diaria. Entonces creo que una coalición política que transparente, Marco que sea Ferrer, más austera. Sí, llamó a una interna abierta, ¿no? Pero del otro lado, hablamos de Juez y Bornoré, le dijeron, nosotros no vamos a participar en eso, ¿no? Bueno, hay que Hasta buscar ahora. un método de selección. No puede ser caprichoso, no puede ser con el dedo. Me parece que los cordobeses debieran decidir quién quieren que sean el candidato de esta Sería lo ideal. coalición opositora. Sería lo ideal. Y poder modificar, ¿no?, la dinámica de este peronismo que ya no visibiliza a la gente, sino que ha puesto en primer lugar sus prioridades. Y ejemplo de eso son, yo siempre digo, los merchandising, lo que gastan en publicidad, en estampar el nombre de Martín Yarlora en todos los objetos para venderle a los cordobeses quién La les gestión. está regalando la gestión. Alejandra, gracias como siempre y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Corte y volvemos. Accede a tu departamento con cochera, quincho, pileta y seguridad. En Milénica Insignia, Sagrada Familia o Autopista a Carlos Paz, con posesión inmediata. Entrega mínima del 25% y saldo financiado a 10 años en dólares o UVA, más tasa del 4,5%. Más info en grupodinosaurio.com o al 351-379-1069. Estamos renovando el sistema de alumbrado público en la ciudad. Recambio de luminarias, tareas de mantenimiento, adecuación de infraestructura y mejoras en la seguridad eléctrica son parte de la readecuación integral que ya mejora la seguridad y la calidad de vida de los vecinos. Además, incorporamos nuevo equipamiento que optimiza el funcionamiento del alumbrado en los barrios de la ciudad. Córdoba Capital.
Lotería de Córdoba creó No Va Más, la nueva app de bloqueo y control parental, desarrollada para brindar más seguridad y control para que padres puedan bloquear sitios de apuestas en línea ilegales y proteger a su familia. Cuida a tus hijos con No Va Más, la nueva aplicación gratuita de bloqueo y control parental de Lotería de Córdoba. Es fácil y rápida. Descárgala sin costo en Google Play y App Store. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Right? Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Economía nacional, economía argentina, cómo termina repercutiendo en Córdoba y sobre todo en los hogares. Mientras estás viendo este programa seguramente ya va a estar el índice de inflación que va a dar a conocer el INDEC de el mes de abril. Claro que el REM que le llaman, que es las consultoras que van a opinar, que opinan acerca de cómo va a estar la inflación, hablan que estaría abajo del 3%. Pregunta que ya empezamos a hablar con el economista Daniel Semirás. Hola Daniel, ¿cómo te va? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Estaremos, digo, es contrafáctico porque ya mientras está saliendo este programa ya vamos a ver el número, digo, pero ¿estaremos abajo del 3%, abajo de ese 3,4% que marcó el último número de marzo? Yo creo que sí. Mi idea mi número es alrededor de un 2,8%. Hay algunas consultoras que marcan un 2,5% como el piso, pero todas están marcando por abajo del 3%. El relevamiento de expectativa de mercado hablaba, ¿no? Relevamiento de expectativa Sí. del mercado del Banco Central de la República Argentina. Pero la idea es esa, de todos modos, si bien es una baja con respecto al 3,4. índice, al 3,4 de marzo, no alcanza, digamos, a dar un nivel de tranquilidad con respecto a que se haya retomado el camino a la desinflación. La desinflación que había venido teniendo el gobierno desde prácticamente que asumió en adelante, todo el 2004 y primer trimestre, podríamos decir, del 2025, después se frenó porque si bien quedó estabilizada en niveles muy bajos, hace ya más de 10 meses que venimos con que viene subiendo a cuentagotas. Y entonces, mayo del 2025 fue el más bajo, con el 1,5. Exactamente. Y después de ahí no paró de crecer. Y de ahí 2,9, 3,4. Empezó a la crecer última. poquito, pero sigue creciendo y estamos entre un 30 y un 35% Anual. de inflación anualizada. Daniel, es una hagamos inflación una pausa alta. ahí. ¿Cuánto marcaba el presupuesto que iba a estar la inflación anual? Para este año estaba marcando un 10%. Un Según el 10,1, presupuesto, algo, evidentemente ya se sabe que eso es totalmente imposible. El Es decir, famoso dibujo de los presupuestos. Ya hemos superado el 10% y debería haber una retracción, digamos, un proceso de deflación, ya hay índices de inflación negativos, no existe eso, pero creo que nadie creía realmente en esas proyecciones macroeconómicas del presupuesto. Lo que pasa es que veniendo de un presidente economista, algo de esperanza se albergaba alrededor de eso, ¿no? Pero sin embargo, ya en el primer trimestre ya se cumplió la anual. Digo, yo por lo menos no tenía demasiadas expectativas al respecto. No cerraban los números. No, las previsiones del presupuesto no eran creíbles. ¿Cuáles son los sectores que hoy están creciendo versus los postergados? Mira, a nivel de... Con esta economía, ¿no? Por eso, a nivel de actividad económica es un poco como que la actividad se ha estancado o está creciendo
muy poco. Argentina, para tener una tasa de crecimiento que podríamos decir como básica, deberíamos tener entre un 3,5 y un 4% anual, sostenido a lo largo del tiempo. Algún año 3,5, otro año 4,5, pero deberíamos estar creciendo 10, 20 años en ese ritmo de crecimiento anual. Y ahora estamos creciendo ligeramente por arriba de un 2, 2,5%, debe ser ese ritmo que venimos teniendo en la actividad económica. Lo que sucede es que es muy heterogéneo. No todos los sectores de actividad se mueven en la misma sintonía. Y entonces aquellos sectores que son extractivistas, como el tema de la energía o el tema del agro, están bastante bien, lo mismo los que hacen el manejo financiero, como son los bancos. Esos sectores son los que más están creciendo, pero no son sectores que generen una buena cantidad de mano de obra, no generan empleo urbano, es decir, no derraman hacia una expansión en otras variables macroeconómicas. Y los sectores que más están sufriendo todo este proceso fundamentalmente son comercio, industria y construcción. Y estos sectores lo que tienen es que son los que crean trabajo urbano y son los que pueden estimular fuertemente el desarrollo del consumo privado, que es el principal componente del Producto Bruto Interno. Entonces nos hemos encontrado con una paradoja. Por un lado, hemos salido de tasas de inflación explosivas y hemos bajado a tasas de inflación un poco más manejable, aún cuando todavía siguen siendo altas, como decíamos al principio, y una economía que no logra crecer. Pero la paradoja de todo esto es que el programa económico ha sido diseñado para eso, para estabilizar, pero para poder estabilizar necesita que la economía no tenga expansión. Entonces necesita una economía retraída. Y eso nos lleva a otro tipo de paradoja, a otra paradoja. Es decir, el plan económico está hecho para que justamente no haya expansión, sino que se... Es decir, tan pronto haya expansión económica y la gente tenga mayor cantidad de dinero, algunos lo usarán para pagar las deudas, otros lo usarán para poder llegar a fin de mes, y los que tienen excedentes pueden tomar una decisión de ahorro. Y hoy en día uno va a encontrarse con que el tipo de cambio es una alternativa de cobertura que invita realmente a pasarse, y entonces eso le quitaría un ancla al proceso de estabilización macroeconómica. Entiendo. Entonces es como un perro que se muerde la cola. Sí. ¿Sí? Es decir, logra algo bueno por el principio, pero se devora a sí mismo. ¿No? Es uróboro. ¿Sí? Es decir, se termina devorando a sí mismo. Eso es lo que termina sucediendo con el programa económico, porque la caída en el nivel de actividad provoca una caída en los niveles de recaudación, que hace también 10 meses que viene cayendo en términos reales la recaudación impositiva del gobierno. Pero si se mantiene el ajuste fiscal, que es la otra ancla importante, y cae la recaudación, lo que hay que hacer es profundizar el recorte del gasto, con lo cual el ajuste se perpetúa en el tiempo. Ahora, es decir, lo bueno que hay por un lado genera una complicación mala por el otro, porque la gente que acompañó todo este proceso económico y dijo, estoy dispuesto a realizar el sacrificio, tenemos que salir de una economía desquiciada y con desequilibrio. De que estoy dispuesto a hacer un sacrificio enorme y gigantesco. Acompañó en el 2024, acompañó en el 2025, pero en el 2026 dice, ¿de nuevo hay sopa? Es decir, de nuevo me tengo que seguir ajustando. El ajuste permanente, en realidad la gente estaba dispuesta a hacer el sacrificio, pero no de manera indefinida. Y eso es lo que empieza a cuestionar la imagen política y social del gobierno. ¿Por eso crees que el ministro Caputo empieza a salir en los medios diciendo se vienen los 18 mejores meses del gobierno? Es que con las elecciones de por medio, ¿no? Claro, lo que sucede es que un giro expansivo de la política económica pone en riesgo lo otro que se ha logrado conseguir. Mucha gente dice estamos bien en la macro y estamos mal en la micro. Yo no coincido con ese punto de vista. Yo creo que la macro está desequilibrada. Tenemos estabilidad al costo de no tener crecimiento. La recaudación no crece, lo cual perpetúa el ajuste para poder mantener el superávit fiscal. Pasado al el limpio equilibrio, eso, Daniel, la estabilidad del tipo de cambio se consigue con elevadas tasas de interés que hacen que no haya crédito para que las empresas y las personas puedan consumir y puedan invertir. Entonces, es la sabana corta. Es decir, tenemos la mitad de las cosas bien y la mitad de las cosas mal. Superávit, decís vos, en la macroeconomía, producto de todo este ajuste que ya lo sabemos, pero no pago determinadas cosas, lo pasemos a limpio.
jubilados, financiamiento universitario, etcétera. Claro, ahí después llegamos entonces a la micro. Recién ahí llegamos a la micro, pero yo creo que estamos partiendo de una macro desequilibrada. Mucha gente dice que no, dice la macro está bien. No, parte de la macro está bien desde mi lectura. Sí, sí, claro. Buena observación. Entonces, eso por lo menos creo que es un cambio de visión muy importante. Yo invito a quienes nos están viendo ahora que reflexione un poco por ese lado. Si en realidad los problemas son de su día a día individual o es un problema donde el propio sistema en sí mismo le está presentando un escenario en el cual es difícil desenvolverse. Si el problema es de escenario, es el problema de la macro. Si el problema es de su billetera, el problema es de la micro. Claro. Pero el problema de la billetera yo creo que viene de una situación macro. La economía no crece. Por más de que esa estabilidad económica, la plata no me alcanza para realizar mis gastos. Ahí es donde la macro y la micro se encuentran, ¿no? Esa esquina macro-micro. Sí. ¿Cuál crees que puede llegar a ser el plan económico / financiero del gobierno? Porque aparece algo que está vinculado con la economía, que son las elecciones del año que viene, que es ese activo que tiene Milei. La gente lo eligió por el tema, entre las cuestiones, entre otras cuestiones, creo, la economía, ¿no? Diciendo que lo iba a solucionar, etcétera. Pero para que esa macro termine derramando en los hogares. Posiblemente sea la última paradoja que te dejo para hoy, pero el tema es este, porque hemos hablado de varias paradojas, ¿no? Sí, la estabilidad sin sería crecimiento, la tercera. Además, yo creo que esta es una paradoja más desde un punto de vista político e ideológico. Es decir, el gobierno el ministro Caputo plantea la necesidad, digamos, no la necesidad, promete 18 meses, los mejores 18 meses. Pasado a limpio está pidiendo credibilidad al mercado. Pero para eso necesita hacer un giro en la política económica. Ese giro en la política económica significa política más expansiva, al riesgo de que se estabilicen algunas otras variables macro importantes, pero eso lo que estaría implicando es inyectar dinero barato en la economía, significaría estimular sectores, significaría intervenir en la economía, significaría cometer una herejía libertaria, significaría abandonar la ortodoxia y la escuela austríaca para pasarse a modelos keynesianos de desarrollo económico y a la heterodoxia. Entiendo. Significaría la peor paradoja, conseguir ganar las elecciones y mantenerse por un nuevo periodo y traer el avance de las reformas estructurales que están tan demoradas en este momento por los problemas políticos que estamos viviendo, ¿sí? Conocemos la situación, el pantano en el cual se ha metido el gobierno en estos últimos meses. En contra de sus principios libertarios en función de ganar las elecciones. Para poder luego cambiar nuevamente y volver al modelo original. ¿Por qué? Porque en caso se sabe, de que gane. Si la economía argentina no crece, por lo menos ahora en adelante, a un ritmo del 3,5%, del 4% del que hablábamos al principio, es muy difícil que pueda renovar la voluntad popular en las elecciones del presidente Milei. Su imagen ha caído, ahora simplemente tiene su núcleo duro que lo está apoyando, el PRO se está tomando hacia un costado, se tiene que empezar a replantear esos elementos. Y la mochila de Adorni atrás, que el presidente dijo, no me importa perder la reelección, pero Adorni lo voy a seguir sosteniendo, y esa también termina siendo una señal. Entonces hemos tenido paradoja macro, paradoja micro y paradoja política. Y vamos a otra paradoja. ¿Quién es el líder de Milei hoy a nivel mundial? El líder de Milei está referenciado totalmente con Donald Trump. ¿Y a quién visitó Donald Trump ahora, Donald Trump? Bueno, a nuestro país comunista, nuestro principal socio comercial. Claro, pero que Milei estaba de un primer momento junto con Lula, ¿no? Sí, podríamos haber hecho otro programa si hubiéramos hablado de la cumbre que está ahora en Beijing. Para la próxima, Daniel. Dale, gracias. No. Gracias a ustedes, nos vemos la semana que viene. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.